Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la práctica de la asignatura de motores. Vamos a realizar esta práctica utilizando, bueno, previamente hemos cargado eh, una fuente de alimentación. La tenemos aquí cargada, una interfaz de adquisición de datos y un motor de impulsión dinamómetro que la tenemos por aquí, que lo tenemos aquí y lo hemos cargado acá directamente. Entonces lo que hemos desconectado la fuente de alimentación hacia el motor con sus respectivos cables positivo y negativo. eh, la salida de baja hacia el módulo de adquisición de datos. También hemos conectado desde el motor de su salida de medición de par y de su salida de velocidad de revoluciones por minuto hacia el módulo de interfaz de adquisición de datos. Entonces, en la práctica nos pide realizar medir algunos parámetros y nos pide algunas cosas adicionales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como previamente ya lo hemos cargado, entonces nos pide, en la práctica nos pide algunos ejercicios que hacer. No, previamente ya lo hemos conectado. Nos dice que encienda la fuente de alimentación colocando el interruptor principal en la posición de encendido y ajuste la perilla de control de voltaje en alrededor de un 10%. Bueno, entonces vamos a proceder. Vamos a ocultar este panel de aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a encender el motor. Vamos a encender su fuente de alimentación, su fuente de 24 voltios. Y vamos a subir el voltaje. Y vamos a subir la perilla de control a un 10%. Aproximadamente, ¿no? Un poquito más. Listo. Entonces, según lo que nos indica aquí, la velocidad tenemos girando a 226 revoluciones por minuto y en su par motor tenemos menos 0,14. Entonces, eso es una de las cosas que nos solicita la práctica. Además, para medir su voltaje también vamos a incluir un multímetro que nos indica aquí el voltaje que está inyectado, ¿no? Desde la fuente de alimentación. Bueno, también lo podemos colocar a la- hacia el motor también, ¿no? Vamos a cambiar los colores para poder identificarlo y ver qué cantidad de voltaje nos está dando. Entonces, este es uno de los pasos que nos pide que realicemos en la guía. Ya tenemos el par motor, tenemos la velocidad en revoluciones por minuto y tenemos el voltaje de entrada hacia el motor. Entonces, el siguiente paso que nos dice es que invertamos la polaridad o invertamos el sentido de giro del motor. Vamos a detener la fuente de alimentación. Vamos a, vamos a invertir la polaridad y vamos a encender. Y vamos a ver que el motor gira en sentido de las
en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Y obviamente se invierte sus revoluciones por minuto en negativo. Esta es otra de los pasos que nos pide. Aquí hemos realizado ya, eh, hemos invertido la subrotación y hemos invertido la polaridad. Entonces, otro de los pasos que nos pide es que realicemos, otro de los pasos que nos pide que realicemos es que vayamos aumentando la velocidad en revoluciones por minuto y vayamos haciendo un registro tanto de las revoluciones por minuto como el par motor. Entonces, para ello, bueno, vamos a abrir nuestros aparatos de medición. En este caso, previamente lo hemos cargado ya también. Entonces, los parámetros de medición, en M1 tenemos la tensión, estamos trabajando en corriente continua. En el medidor M1 tenemos lo que es el voltaje. En M2 vamos a tener el par motor y en M3 vamos a tener la velocidad en revoluciones por minuto. Entonces, vamos a actualizar nuestra tablita. Entonces, lo que hemos realizado es lo siguiente. Entonces, para crear estos valores en la tabla, vamos a abrir nuestra tabla de datos, que obviamente está vacía. Todavía no hemos generado nada de datos. Entonces, vamos a empezar la carga de datos. Nuestro aparato de medición. Vamos a actualizar los datos y vamos a cargar los datos respectivamente. Hemos cargado nuestros parámetros aquí, lo que vamos a utilizar, ¿sí? Pues hemos activado su casilla respectivamente. Entonces tenemos aquí voltaje, par motor y revoluciones por minuto. Entonces procedemos a la carga de datos que tenemos aquí 13,18 voltios, como se puede ver en el multímetro, su par y las revoluciones por minuto. Entonces lo que nos pide lo siguiente, el siguiente paso es ir aumentando las revoluciones de 300 en 300 hasta llegar a sus 2100 revoluciones por minuto. Entonces vamos a ir procediendo a hacer con a seguir con el siguiente paso que nos pide, ¿no? Entonces aproximadamente vamos a subir a 300 revoluciones por minuto. Por ahí es, por ahí da. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es actualizar nuestra tablita, nuestros aparatos de medición. Se van a actualizar tanto el voltaje, par motor y revoluciones por minuto. Y vamos a refrescar nuestra tabla de datos y seguir grabando, ¿sí? Y así llegar hasta llegar a las 2100 revoluciones por minuto. Vamos a aumentar la velocidad de 300 en 300 revoluciones por minuto. Entonces, el siguiente paso son 600. Aproximadamente va por ahí. Ahí tenemos.
Vamos a hacer una pequeña capturita para poder subir a nuestro informe. Tenemos las 300 a 600. Vamos a actualizar nuestra tabla de datos. Vamos a actualizar nuestros aparatos de medición. Tenemos ahí y vamos a cargar 300, 600. Toda esta información la vamos a ir guardando para nuestro informe. Siguiente paso de 600 a 900 sería. A ver, se va por ahí, por aquí. Por ahí va. Hacer otra capturita igual y continuamos. Vamos a actualizar nuestra tabla de datos. Igual nuestros aparatos de medición primero. Actualizamos y cargamos a la tabla. Tenemos voltaje, 50.92 voltios, a prácticamente 900 revoluciones por minuto. Seguimos. Sería 1200. Por ahí sería. Una capturita igual y se va. Siguiente paso. Vamos a actualizar nuestros aparatos de medición. Vamos a cargar nuestra tabla de datos. Actualizar a 68 voltios, 1203 revoluciones. Seguimos a 1500 revoluciones aproximadamente, ¿no? Un poquito más. Ahí fue. Perfecto. 1500 revoluciones. Una captura para el informe. Sí. Actualizar nuestros aparatos de medición y actualizar nuestra tabla de datos. 84 voltios a 1500 revoluciones y seguimos a 1800. Aproximadamente por aquí sería 1798. Perfecto. Tenemos 1798 revoluciones. Vamos a hacer nuestra captura para el informe. Vamos a actualizar nuestros aparatos de medición y vamos a actualizar nuestra tablita de datos. 101 voltios a 1797 revoluciones y de ahí a 2100 más o menos. Esa, casi perfecto. Tenemos nuestra captura para el informe y tenemos ahí, vamos a actualizar nuestros aparatos de medición. Ahí tenemos. Y vamos a actualizar nuestra tablita de datos también. Listo, perfecto. Entonces, como pueden ver, esto es lo que nos pide en la tarea. Tenemos nuestra tablita de datos. Tenemos nuestros datos tomados desde los aparatos de medición y nuestra tablita de datos. Entonces, posterior nos solicita que hagamos una curvita de datos, una curvita, perdón, de un gráfico. Entonces,
nos pide que ciertos valores en el eje X del voltaje y en el eje Y las revoluciones por minuto. Entonces, eso es lo que hemos procedido a hacer, a configurar en la parte de acá. El eje Y, en este caso revoluciones por minuto, y tenemos de esta manera. Entonces, tenemos nuestra curvita que igual vamos a hacer una captura para eh, para nuestro informe. Listo, entonces esto lo hemos realizado ya en la parte de acá. Como pueden ver, tenemos ya los datos, la curva y hemos contestado eh, las preguntas que nos solicita en la parte de abajo. Entonces, eso sería parte del informe que tenemos ya listo. El video también lo hemos realizado. Sí, entonces eso sería todo. Listo, muchísimas gracias.